Bueno, y quiero hablar de un error que yo estaba cometiendo con los libros, que creo que es un error que se puede volver grave y voy a explicar por qué. Entonces el error es usar los libros como una forma de procrastinar. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, por ejemplo, si queremos montar un negocio, en vez de empezar a hacer un negocio, en vez de empezar un emprendimiento, empezar a leer libros de emprendimiento. ¿Y qué pasa? ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema que yo creo que acá es cuando se vuelve grave? Es que una cosa es procrastinar viendo videos de TikTok, ¿no? Entonces uno dice, en vez de trabajar en mi emprendimiento, veo videos de TikTok, pero uno sabe, o sea, uno inmediatamente haciendo eso sabe que está haciendo las cosas mal, que es un error, uno se siente mal, siente que no avanzó absolutamente nada en el emprendimiento, entonces uno se siente mal. Pero ¿qué pasa? Si uno empieza a leerse un libro de emprendimiento, en vez de trabajar en el emprendimiento, uno se va, puede, o sea, uno se siente bien, o sea, uno siente que está avanzando y siente que está aprendiendo emprendimiento y es como si estuviera trabajando en el emprendimiento, pero no es así, simplemente no es así y eso es un grave problema. Entonces, ¿qué me estaba pasando a mí? Yo estaba leyendo mucho, cada vez estaba leyendo más, me encanta leer. No estoy diciendo que vaya a dejar de leer, no estoy diciendo que leer no sirva para nada, pero creo que hay que tener un balance y hay que evitar los excesos. Tal vez ya voy a tratar de pensar bien eso e irlo contando. Entonces me estaba pasando que leía mucho y creía que todo lo que tenía que aprender y todo lo que necesitaba aprender iba a ser a través de libros, en vez de empezar a ponerlo en práctica. Entonces me empezaba a leer libros de negocios, libros de finanzas personales, eh, de todo, libros de todo. En una época empecé a leer libros para dejar los dulces y eso. Y que pues es bueno, puede que sea bueno, pero hay un punto que ya se vuelve malo y es el punto que yo llegué en el que estaba usando, quitándole tiempo para hacer cosas, lo usaba para leer. Entonces ya era una forma de procrastinar. Entonces decía, no, quiero aprender sobre negocios. Entonces yo en vez, para evitar montar mi negocio bien, para evitar una forma, no sé, de monetizar, de hacer asesorías, de todo esto, entonces empezaba a leer y usaba mucho tiempo para leer. Y claro, uno siente que está avanzando, uno siente que está avanzando, pero no es así. ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que yo creo? Para aprender o para empezar a hacer algo, uno yo creo que necesita los básicos. O sea, es decir, yo creo que pues tampoco es que uno no necesita aprender nada y ya empieza, pero uno necesita los básicos. Por ejemplo, en finanzas personales uno que necesita principalmente ahorrar, uno necesita los básicos y disciplina. Yo creo que si uno tiene los básicos y disciplina no necesita mucho más aprendizaje. Por ejemplo, para mejorar las finanzas personales o temas de finanzas personales, uno necesita empezar a ahorrar con disciplina todos los meses, empezar a invertir, saber dónde invertir más o menos en ETFs si uno quiere, no complicarse tanto y ya. Y si uno tiene esa disciplina de ahorrar todos los meses, invertir, uno está muy bien, uno le puede ir muy bien financieramente a largo plazo, claramente. Y uno no se necesita leer 60 libros de finanzas personales para eso. Es solo la disciplina. Si uno llega a tener esa disciplina, uno ya logra eso. Lo mismo con el emprendimiento. Pues claro, el emprendimiento tal vez es más complicado, pero uno aprende haciendo. O sea, donde más aprendes haciendo. Y hay muchas personas, por ejemplo, Gary Vaynerchuk, que es una persona que él dice que no le gusta leer y que él no aprende a través de libros, que él aprende haciendo. Y creo que esto es verdad. Y también una forma de aprender. Hay formas mucho más rápidas de aprender en libros. Ojo, no estoy diciendo que no valga la pena leer, pero sí creo, y creo que es lo que voy a hacer, que voy a leer menos. Voy a leer, no, estaba leyendo más o menos una hora, a veces 2 horas al día. Voy a bajarle, yo creo que puede ser media hora o incluso 20 minutos al día. Voy a coger libros mucho más amplios, no voy a elegir, no, pues por ahora no pienso leer como libros específicos de negocios, de cómo montar este negocio, no. Por ejemplo, me leí un libro de YouTube que pues no estoy diciendo que sea malo, pero creo que no vale la pena. Creo que vale la pena más bien leer otros libros y aprender haciendo y pues también es muy fácil. Si necesito aprender algo de YouTube, lo busco en YouTube literal. YouTube es una de las mejores universidades del mundo, tiene todo lo que uno necesita aprender. Es buscar qué necesito hacer, aprender a editar un video, listo. Cómo editar un video. Lo veo y lo hago, punto. No tengo que leerme 5 libros de eso. Y creo que eso es un error. Uno siente que cuando está leyendo está avanzando, está progresando en eso. Y la verdad es que no.
si uno no está haciendo, si uno no está haciendo, no está poniendo en práctica y tomando acción, uno no está avanzando, punto. Entonces, por ejemplo, es como si hacer ejercicio, entonces uno se empieza a leer libros de hacer ejercicio, libros, y no hace nada de ejercicio. Pues eso qué sentido tiene, es mejor empezar a hacer ejercicio, y eso es lo que, y yo en el, digamos, en el tema de ejercicio y de gimnasio, he aprendido un montón y ha sido sin, cero libros. Lo que hago es, empecé a hacer ejercicio y cada vez que encontraba un problema, como que encontraba algo que quería aprender, lo buscaba en YouTube y lo aprendía y lo ponía en práctica el otro día. Pero no era que yo estuviera leyendo libros como, a ver, de pronto esto me va a servir para el futuro. Y eso también es que uno se lee, yo me leí unos libros de negocios que son unas vainas, pues, que no, en este momento no estoy haciendo, pero decía, no, algún día me va a servir. Dejemos de leer cosas que algún día nos va a servir y más bien leamos cosas o cosas difíciles, yo creo, cosas difíciles que nos ponen a pensar, que nos ponen a todo eso, o cosas que necesitamos inmediatamente, no sé. Eh, es decir, o lo que nos llame mucho la curiosidad, pero no, no usemos los libros como una forma de procrastinar, no eso de leerse un libro por semana, o sea, no estoy diciendo que sea, que no valga la pena y eso, no, bueno, sí, yo creo que no vale la pena, a menos de que sea por otro fin, pero si es un fin para aprender alguna habilidad o algo, lo mejor es aprender haciendo, yo creo, y complementar un poco con libros, yo no estoy diciendo no, no leer libros nunca, en vez, pues que es una opción, pero en vez de leer 10 libros de emprendimiento y no hacer nada, más bien léete uno o dos libros de emprendimiento que en vez de leer un libro por semana en 10 semanas, te lees esos dos libros en 10 semanas, fácil, un libro por mes, incluso menos, y montas el emprendimiento. Y en vez de leer 2 horas al día, lees 20 minutos al día y le metes 1 hora y 40 minutos a tu emprendimiento. Entonces yo creo que es un balance. Tampoco es no, no leer ni un solo libro en la vida, no sirven para nada, no. Pero tampoco leer, no, leer 2 horas al día, 3 horas al día. Depende del objetivo, porque hay gente, digamos, Warren Buffett lee 8 horas al día, 5 horas al día porque está leyendo cosas de empresas que tiene que aprender para ver si invierte o no. Pero ya yo creo que nosotros y la gente metidos en temas de desarrollo personal, emprendimiento, más bien hacer. Todos sabemos qué hacer y eso está, siempre sabemos qué hacer. O sea, por ejemplo, temas de alimentación, todo el mundo sabe qué hacer, no se tiene que leer 20 libros de nutrición. Todos sabemos que tenemos que dejar de comer tanta comida rápida, empezar a comer dejar de comer tanto azúcar, hacer ejercicio en temas de salud. Uno sabe qué es lo que hay que hacer, más bien desarrollar la disciplina para hacerlo, en vez de leerse 20 libros de eso y seguirnos comiendo 50 hamburguesas a la semana, que yo estoy haciendo, estoy comiendo muy mal, la verdad, por lo menos no dulces, pero eso, en vez de leerme 20 libros de nutrición y comerme 20 hamburguesas, pues leerme cero libros de nutrición, ver algunos videos o aprender un poquito y esforzarme para dejar de comer mal y cosas así. Entonces esa sería como mi invitación para ti y para mí también, porque yo estaba cometiendo ese error y es dejar de usar los libros como una forma de procrastinar, porque se vuelve algo, uno cree que está avanzando y uno se siente muy bien porque está leyendo algo del tema y uno se siente extremadamente productivo, pero no es verdad. Si uno no está trabajando en un emprendimiento, no está haciendo casi nada con el emprendimiento. O sea, yo creo que el aprendizaje, si montar un emprendimiento uno aprende 100%, leer un libro de emprendimiento uno aprenderá 3%. Y no es que si uno se lee 100 libros ya, entonces 300%, no. O sea, es un avance mínimo, incluso puede ser de 1% de nada. Y si no complementa con un emprendimiento, no es nada. Entonces, dejar de creer que si nos leemos si aprendemos 100% emprendiendo, aprendemos 50% con un libro, no. O sea, aprendemos por ahí 0.5 con un libro. Entonces, dejar de hacer eso y más bien tomar acción. Eso de leer un libro por semana creo que no vale la pena. Eh, Más bien guiarnos, coger libros difíciles de leer. Yo en este momento estoy leyendo uno que se llama El héroe de las mil caras, que me tenía mucha curiosidad, y la Biblia, que es un libro pues, o sea, no es que yo sea católico y eso, sino que me parece un libro, pues si todo el mundo está obsesionado con ese libro, es un libro con enseñanzas muy importantes, muy antiguo, algo tiene que tener ese libro claramente, o pues ese libro de libros. Entonces, pues eso, mi invitación es a dejar de usar los libros para procrastinar, eh, y más bien tomar acción, guiarnos un poco de libros y, y bueno, te voy a dejar acá un video de cómo tocar fondo puede ser lo mejor que te puede pasar, un video especial
para, para cuando estemos en esas situaciones, que puede ser lo mejor que nos puede pasar, y también evitar llegar a eso. Muchísimas gracias por tu apoyo, te mando un abrazo gigante, nos vemos en el próximo video.